¿Qué tal, amigos? Les mandamos un fuerte saludo de parte de la familia Conexión Live. Conexión Live es un lugar donde te puedes conectar con Dios y también te puedes conectar con otras personas que están en esa búsqueda de Dios. Estamos muy contentos porque hoy estamos iniciando una nueva serie que hemos llamado Inquebrantable, una vida sin miedos. Y a lo largo y ancho de nuestro mundo podemos escuchar noticias acerca de tantos acontecimientos negativos que están pasando, violencia, guerras, etcétera, etcétera. A través de esta serie, nuestro amigo Bene nos va a estar compartiendo acerca de cómo tú y yo podemos tener esa fe inquebrantable. Vamos a estar viendo en este día acerca de nuestro Señor Jesucristo y su vida y cómo, a pesar de todo lo que Él estaba viviendo, Él mantuvo esa fe inquebrantable. Hoy damos inicio a una nueva serie que hemos llamado Inquebrantable, viviendo una vida sin miedo. Y quiero traer a su mente esa fecha que es conocido como un evento fatídico, el 11 de septiembre del 2001, conocido también como el 9/11. Este evento ocurrió allá en los Estados Unidos y a partir de hoy, de esa fecha, nos dimos cuenta que nuestro mundo occidental no está exento del terrorismo. Y a partir de esa fecha, el 9/11, tú puedes despertarte cada día e investigar en los medios masivos y te vas a dar cuenta que el terrorismo está a la orden del día. Ahora que como que cuando hablamos de terrorismo, como que lo vemos en otro mundo, de forma muy lejana, nos damos cuenta y pensamos que solo ocurre allá. Pero nosotros, de este lado, en el mundo occidental, también estamos viviendo un cierto tipo de terrorismo. Vamos a llamarlo violencia e inseguridad. Y esto está en todas partes. Por ejemplo, estamos viviendo violencia a causa del narcotráfico. Y es sabido lo que pasa cada día en nuestro país. No solamente pelean por las rutas, no solamente pelean por las plazas estos grupos de narcotráfico, sino que también se están metiendo de unos años para acá con la sociedad y son capaces de hacer cualquier cosa con tal de sembrar el miedo, el pánico, el terror en la sociedad. Y esto nos ha alcanzado. Más de alguna vez usted ha sentido ese temor, ese miedo. Y déjame decir algo, la violencia no es algo que se va a terminar. No, quizás hemos sentido como un poco de alivio, como que las cosas se sienten calmadas, ya no escuchas nada y como que te tranquilizas. Pero la violencia es como una ola de mar, va y luego regresa con más fuerza y va a estar yendo y va a estar viniendo. Esto no va a terminar. Y obviamente de repente sentimos como alivio por un poco de tiempo. Ya no escuchas de balaceras, no escuchas de secuestros, no escuchas de cobros de piso, no escuchas de robos, y como que quizás sientes que se calmó la situación, pero la verdad es que la violencia va a continuar y si se va por un tiempo va a regresar y más fuerte que como estaba. Y esto nos trae a nosotros temor y vivimos temerosos cada día. De hecho, algunos de ustedes lo han experimentado en carne propia. Algunos lo han experimentado, lo han visto de primera mano en personas que tú conoces o que amas y te das cuenta de que es una realidad lo que te estoy diciendo. También tenemos en nuestro país y en todo el mundo violencia religiosa. La cifra difundida por el Centro para el Estudio del Cristianismo Global, CSGC, las siglas en inglés, en diciembre del 2016, de 90,000 mártires cristianos, es mucho mayor que la cifra real verificable, explican desde Puertas Abiertas. Puertas Abiertas es una organización que es una organización que ayuda a los cristianos que están siendo perseguidos. Ahora, no solamente fueron 90,000, según los datos registrados, de mártires por su fe en Cristo, la cifra es mucho mayor, y esto es en todo el mundo, pero en nuestro país, en México, también hay violencia religiosa. Basta con investigar un poquito. Por ejemplo, estados como Chiapas y algunas partes de Veracruz cristianos han sufrido violencia. Los han despojado de sus tierras, de sus pertenencias, los han corrido de la población, están viviendo afuera, se han refugiado en otras ciudades, les quitaron todo lo que tenían por creer en Jesús. Algunos de ellos primero les empezaron privando los servicios básicos, el agua y la luz, todo por creer en Jesús. Y aunque estos hechos fueron
fueron ante las autoridades pertinentes a ser denunciados, la autoridad favorece a la mayoría y no a la minoría. Y aunque van con derechos humanos, no hay mucho que puedan hacer, o mejor dicho, no hay nada que puedan hacer. Hay violencia religiosa también en nuestro país, quizás no en el grado de estar asesinando a las personas por su fe en Jesús, pero sí hay un tipo de violencia. Y nosotros estamos conscientes de que hay países que están pasando dificultades, que hay guerrillas, que hay hambre y que cristianos están siendo perseguidos. Pero como que lo vemos muy de lejos, pero a pesar de eso, que está muy lejos, en este punto ya de la charla, estamos conscientes de que aunque no tenemos ese tipo de terrorismo, en nuestro país también hay violencia e inseguridad. Y esto está en todas partes de nuestro país. Independientemente si tú eres un seguidor de Cristo o no lo eres, no te declaras seguidor de Cristo, la siguiente pregunta es para todos. Y es esta: ¿qué vamos a hacer con este asunto de la violencia y la inseguridad? ¿Qué vamos a hacer con esto? Cuando escuchamos tanta violencia, inseguridad, quisiéramos quizás mudarnos de ciudad, vivir lejos, en un pueblito donde todo está tranquilo. Quizás quisieras tener el dinero para vivir en una residencia donde hay seguridad privada y donde hay cámaras de vigilancia. Quizás quisieras esto. ¿Qué vamos a hacer con el asunto de la violencia y la inseguridad? ¿Cómo le vamos a hacer tú y yo para sentirnos completamente seguros que toda esta ola de violencia no va a alcanzar a nuestra familia? ¿Cómo le podemos hacer para estar seguros de que nuestros hijos van a salir y van a estar a salvo durante el día? Cuando escuchas de robos, cuando escuchas de balaceras, ¿cómo le podemos hacer? Y la realidad de nuestra sociedad es que tenemos que lidiar con este asunto de la violencia y la inseguridad. Y esto trae a nosotros temor a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir tú y yo con este asunto? Porque déjame decirte que la situación no va a mejorar. Quizás tienes tú por ahí a tu gallo, a tu político favorito, y dices, cuando él llegue, las cosas sí van a cambiar. O quizás cada vez que vienen elecciones tú escuchas y a los políticos hablar de que van a mejorar nuestra situación en cuestiones de seguridad, de empleos y tantas otras. Y yo creo que sí hay cosas que se pueden mejorar, y nosotros somos partícipes de eso también. Pero aunque hay cosas que se pueden mejorar, la Biblia dice que las cosas no van a mejorar. La Biblia dice que una de las señales de los últimos tiempos es la violencia, la inseguridad, la maldad en aumento. Ojo, no estoy diciendo que estamos en los últimos tiempos, sino que es una de las señales de que se acercan los últimos tiempos. Y la Biblia dice que todo va a empeorar, no va a mejorar. Más violencia, más inseguridad, más maldad en aumento. ¿Qué vamos a hacer con este asunto entonces? Si ahorita decimos, quisiera que fuera más seguridad, quisiera sentirme más seguro, que toda esa inseguridad y violencia no me va a alcanzar. Imagínate, la Biblia nos está diciendo que va a empeorar. ¿Qué vamos a hacer con este asunto? Bueno, afortunadamente hay buenas noticias. Hace cientos de años, nuestro Señor Jesús habló de una forma bastante acertada acerca de este tema. Cuando hay violencia, cuando hay inseguridad, cuando la maldad va en aumento. Y Jesús nos dio una respuesta cuando sentimos que el temor está a la orden del día. Quizás estás pensando, oye, Bene, pero ¿cómo pudo Jesús hablar de seguridad, en medio de sentirse sin miedo, en medio de tanta violencia e inseguridad? Si Jesús vivió en otros tiempos, o sea, Él no se topó con una balacera, a Él no le secuestraron un pariente, o sea, ¿cómo puede Jesús? Y son tiempos muy diferentes. Bueno, antes de responder a la pregunta, ¿cómo vamos a vivir en tiempos de inseguridad y violencia? Quiero mostrarte por los próximos minutos cómo Jesús, su vida respaldan sus consejos, lo que Él dijo, y cómo Él tiene autoridad para hablar acerca de cómo vivir en medio de la violencia y la inseguridad, porque Él lo vivió y Él tiene autoridad para hablar acerca de este tema. Así es que vayan conmigo al inicio del cristianismo y tenemos que remontarnos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el iniciador y el fundador de nuestra fe. Independientemente si eres seguidor de Jesús o no, tú sabes que Él es el iniciador de nuestra fe. Y Él, en el inicio, el fundador de nuestra fe, fue traicionado por un amigo, arrestado injustamente, juzgado y sentenciado ilegalmente.
O sea que Jesús tiene toda la autoridad para hablar acerca del tema. Y por si esto fuera poco, mira lo que dice Marcos 15:15. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Dice que lo mandó a azotar. Cuando tú piensas en la palabra azotar, quizás por nuestra cultura no estamos hablando de lo mismo que la Biblia se refiere cuando dice azotar. En los tiempos de los romanos, que azotaban a sus prisioneros o a las personas que estaban castigando. Quizás cuando tú piensas en azotar, a tu mente viene una mamá con su chancla de adamantio en mano y que te dice, si cuando te alcance, te vas a ver. Y tú dices, no, si me alcanza, si me azota, si me llueve con esa chancla. Quizás tú te imaginas a un padre de familia muy molesto, con el cinto en la mano, dispuesto para castigar a su hijo, para darle una disciplina. Pero la palabra azotar no se refiere para nada a esto. Una mamá enfurecida, a un papá dispuesto a disciplinar a su hijo. Azotar, esto que está en la Biblia se refiere a lo siguiente: de 2 centuriones romanos con instrumentos que tenían un agarre de aproximadamente 30 centímetros y cintas de piel de largo de 2 metros. Y en esas cintas estaban amarrados pedazos de vidrio, acero y piedras. El objetivo de azotar a alguien era desgarrar lentamente la piel de la espalda, del pecho y del estómago cada vez que recibía un azote. Sus manos estaban atadas y colocadas en lo alto de un poste para que su cuerpo quedara totalmente expuesto. Y la Biblia dice que a Jesús lo azotaron 39 veces. Si tú viste la película La Pasión de Cristo, tenemos una escena que fue bastante explícita. Y quizás te tapaste los ojos, quizás no lo pudiste soportar. Creo que escuché por ahí que hubo personas que hasta les dio un infarto, se pusieron mal físicamente por esas escenas fuertes. Bueno, pues los expertos dicen que eso solamente es un poquito de lo que realmente sucedía cuando un romano castigaba a una persona. Los expertos dicen que fue peor y a Jesús lo castigaron de esta manera. Por si fuera poco, decidieron divertirse un poquito con Jesús. Mateo 27:28 en delante dice: le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. En este punto, nuestro Señor Jesucristo estaba completamente lastimado, había perdido mucha sangre, estaba muy débil, el dolor que sentía era inmenso. En este punto ya había recibido sus 39 azotes, así es que su piel estaba completamente desgarrada. Y por si esto fuera poco, le dieron la peor de las muertes, lo mandaron crucificar. Verso 31, después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Ahora, los romanos, ellos no inventaron la crucifixión. Ellos, esos cuates, la perfeccionaron. Y la intención cuando crucificaban a una persona era hacerla sufrir tanto, pero que no muriera. Que sintiera un dolor extremo, que todos los que estaban ahí viendo se compadecieran de él y vieran todo el dolor y en su mente y en su corazón estuviera: jamás voy a retar al Imperio Romano porque no quiero que me pase lo que a ellos les está sucediendo. Ellos perfeccionaron la tortura, la crucifixión. Y quiero que recuerdes esto: a nuestro Señor Jesucristo, el iniciador del cristianismo, un hombre inquebrantable, capaz de vivir los mandamientos de Dios, capaz de vivir su fe en Dios. A nuestro Señor Jesucristo no lo atraparon huyendo a Egipto. Es que las cosas están poniendo calientes y ya están hablando de que me quieren atrapar, me quieren juzgar, y yo sé lo que dice la profecía, va a suceder, me van a crucificar. Mejor me voy a ir un tiempo a Egipto. Cuando las cosas se tranquilicen, voy a regresar y continuar con la obra de Dios. A Jesús no lo atraparon huyendo. A Jesús tampoco lo atraparon escondiéndose en una cueva, porque la gente quería atraparlo y crucificarlo. A nuestro Señor Jesucristo era un hombre inquebrantable, y aun cuando él sabía lo que le querían hacer, él entró a mediodía a Jerusalén expuesto a que lo tomaran.
porque Él era un hombre inquebrantable, un hombre valiente. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Mira, no importa la religión que tú creas o cómo haya sido influenciado en cuanto a religión, a creencias, fe, pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, en todos nosotros viene una imagen a nuestra mente. Y tiene que ver con la influencia del cine, con la influencia de la cultura, con la influencia del arte, incluso con lo que nos enseñaron en la iglesia. Y muchas veces cuando hablamos del Señor Jesucristo, viene a nuestra mente en muchos una imagen como la siguiente. Y piensan que eso es el Señor Jesucristo. La verdad es que ese no es el Jesús al que yo sirvo. Esa es una imagen pintada por alguien influenciado por su cultura en su tiempo. Pero Jesús no era para nada así. Jesús era un hombre inquebrantable que, a pesar de que sabía lo que le iba a suceder, fue valiente. Y a mediodía entró en Jerusalén, a pesar de que iba a ser arrestado, iba a ser azotado, le iban a poner una corona de espinas, y a pesar de que sabía de que lo iban a crucificar. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el iniciador de nuestra fe, el cristianismo. Ese es Jesús. Y luego Jesús hace una invitación a todos y dice: ¿quieres ser mi discípulo? Sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? Sígueme. Como yo soy, yo quiero que tú seas. Como yo vivo, yo quiero que tú vivas. Como yo veo la vida, yo quiero que tú veas la vida también. Como yo estoy dispuesto a sufrir, yo quiero que tú estés dispuesto a llevar tu fe, a vivir tu fe, sin importar las circunstancias. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él puso el ejemplo con su vida y luego nos hizo una invitación y dice: sígueme. Ese es el autor del cristianismo, un hombre inquebrantable. Y si tú y yo nos declaramos cristianos, seguidores de Jesús, tenemos que ser como Él, porque Él es un hombre valiente, un hombre dispuesto a vivir su fe sin importar el escenario. Era inquebrantable. Sígueme, dijo Jesús. Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar al mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Jesús les dijo: sígueme, sígueme. En tiempos de seguridad o inseguridad, sígueme. En tiempos cuando hay tranquilidad o la violencia está en lo más fuerte, sígueme. De la manera que yo viví, yo quiero que vivan también ustedes. Y no creas que Jesús es un ser insensible. No, es que Jesús no entiende lo que yo siento. Él lo entiende. No le duele lo que a mí me duele. Le duele lo más profundo de su corazón. Él te ama, Él te entiende. Y como acabamos de cantar, en el valle de sombra de muerte, pases lo que pases, Él va a estar contigo, Él no te va a soltar. Él es tu ayuda. Jesús entiende lo que sentimos. Él sabe que nuestra naturaleza como seres humanos es preservarnos. Por eso te abrigas cuando tienes frío. Por eso comes, porque no quieres morir de hambre. Por eso huyes de las cosas peligrosas. Porque sabe que queremos preservarnos y queremos también que nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros hijos estén bien. Pero en medio de todo, la inseguridad y la violencia, Jesús, nuestro Señor, nos está ofreciendo otra opción. Y vivir con miedo no es la opción que Él nos ofrece. Y esta serie está siendo bastante intencional, porque quiero que al final de esta serie podamos contestar la pregunta: ¿cómo tú y yo estamos viviendo nuestra fe? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Cómo vivimos nuestra fe? Ahora, esta serie, si tú no te declaras un seguidor de Cristo, si tú nos has estado visitando y estás conociendo, encantados estamos de eso. Nos gusta, no dejes de venir. Pero quizás esta serie no va a ser tan atractiva para ti. Y quizás esta serie es lo que vas a aprender en esta serie es opcional para ti. Es decir, no tienes que vivir como Jesús dice si no has decidido seguir a Jesús. Pero yo te animo y te desafío a que consideres la perspectiva de Jesús, porque es la única manera en que tú y yo vamos a vivir sin miedo
en tiempos de incertidumbre. Mira lo que dice Mateo 10:28. No teman a los terroristas, no teman al narcotráfico, no teman a los ladrones, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir al cuerpo, al que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno.